¿Conoces cuáles son los jugadores más sobresalientes en la historia de la selección croata? Quédate hasta el final de este video para conocer quiénes son para nosotros los más destacados y por qué. Hola futbolero de YouTube. Croacia, además de ser una nación subcampeona del mundo en el 2018, se caracteriza por tener un talento desbordante, que se ha sabido expresar a través de dos grandes generaciones a lo largo de sus 30 años de vida. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los 10 mejores futbolistas croatas de todos los tiempos. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Exponentes de la primera generación de oro, la que obtuvo aquel sonoro tercer lugar en el Mundial de Francia 98, y los puntales de la segunda generación dorada croata, que se quedó con la medalla de plata en la Copa del Mundo de Rusia 2018, engalanan el conteo que desplegamos a continuación. 1. Robert Jarnin. Jugó en la selección de Croacia desde 1990 hasta 2002. Sumó 81 internacionalidades y anotó un solo gol. Además fue el único futbolista de su país en jugar todos los partidos entre los mundiales de 1998 y 2002, 10 en total. Podía jugar como lateral o extremo izquierdo. Luego de empezar en el balompié croata, pasó a la Serie A, siendo el más grande de ellos, la Juventus de Turín. La cumbre de su carrera la vivió al fichar por el Real Madrid en la temporada 98 a 99, luego de lucirse con el Real Betis, donde se convirtió en uno de sus ídolos. 2. Darijo Srna. Le dijo adiós a la selección croata en el año 2016, cuando acumulaba 134 presentaciones y había marcado 22 goles, siendo el jugador con más presencias a nivel histórico y también el cuarto mayor anotador. Srna, al igual que Jarnin, podía desempeñarse como lateral o extremo, pero siempre sobre el costado derecho. Con Croacia, Srna disputó 6 competencias internacionales, 4 Euros y 2 Copas del Mundo, y llegó a ser el capitán de la escuadra nacional antes de que Luka Modric heredara el brazalete. A nivel de clubes, jugó en el Shakhtar Donetsk ucraniano, 2003 a 2018, ganando 27 títulos, incluyendo la Copa UEFA de 2009. 3. Niko Kovac. A pesar de haber nacido en Alemania, defendió los colores de Croacia. Desde 1996 hasta su retiro en 2009. Kovac vistió la casaca croata en 83 partidos y marcó 14 goles. Disputó 2 Copas del Mundo, 2002 y 2006, y 2 Eurocopas, 2004 y 2008. Jugó en el Bayern Múnich a principios de los 2000, donde ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Copa Intercontinental en el año 2001. Colgó los botines con el RB Salzburg de Austria, donde ganó también la Liga. 4. Mario Mandžukić. Es sin duda alguna el mejor delantero centro que ha surgido en Croacia en la última década. No solo fue internacional con su país, también fichó por varios de los mejores clubes de Europa como el Bayern Múnich, la Juventus y el Atlético de Madrid. Llegó a anotar 230 goles en 565 partidos durante toda su trayectoria a nivel de clubes. Hablando específicamente de la selección nacional, marcó 33 goles en 89 partidos. Participó en 2 Copas del Mundo, 2014 y 2018, y en 2 Eurocopas, 2012 y 2016. Mandžukić es junto a Gerd Müller y Zinedine Zidane el único jugador de la historia que anotó goles en una final de Champions, 2013 con el Bayern y 2017 con la Juventus, y en una final de Copa del Mundo, Rusia 2018. 5. Alen Boksic. Está considerado como uno de los mejores delanteros croatas de todos los tiempos. Sus años de vigencia estuvieron enmarcados entre finales de los 80 y principios del 2000, alcanzando su cumbre a mediados de los 90, cuando agitó las redes con 50 goles en 157 partidos para la Lazio en la Serie A de Italia, conquistando la recordada serie del año 2000. Antes, había formado parte del Olympique de Marsella, campeón de la Champions League de 1993.
Con la selección de Croacia, jugó 40 partidos, anotando 10 goles. Sin embargo, una lesión lo dejó al margen de hacer historia con su selección en Francia en 1998. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Robert Prosinecki. Fue internacional con Croacia desde 1994 hasta 2002, marcando 10 goles en 49 apariciones internacionales. Es uno de los pocos jugadores en el mundo del fútbol que pueden hacer alarde de haber jugado tanto en Barcelona como en el Real Madrid, habiendo levantado trofeos con ambas instituciones. Robert formó parte de la generación de oro de Yugoslavia que conquistó el título mundial sub-20 de 1987, constituyendo un ataque de ensueño junto con Šuker, Boban y Mijatović, y quedándose con el Balón de Oro del certamen que se desarrolló en Chile. Con Yugoslavia llegaría a disputar 15 partidos, 3 de ellos en el Mundial de Italia 90. Luego con Croacia como nación independiente, competiría en 49 encuentros. 7. Iván Rakitic. Sigue en activo con su querido Sevilla, luego de ganarlo todo con el Barcelona. Se dio el lujo de marcar en una final de Champions League 2-0-1-5 y pudo compartir cancha con Messi por espacio de 311 compromisos. Antes de vivir su primera etapa gloriosa en el Sevilla, donde conquistó la UEFA Europa League en 2014, había pasado por el Basilea y el Schalke 04 alemán. Posteriormente, arribaría al Barcelona, donde conquistaría 13 títulos, 10 nacionales y 3 internacionales, incluyendo el histórico sextete de 2015. Con la selección nacional de su país, disputó 2 Copas del Mundo, 2014 y 2018, y 3 Eurocopas, 2008, 2012 y 2016. En total, jugó 106 partidos como internacional y logró perforar 15 veces las porterías contrarias. 8. Zvonimir Boban. Se dio a conocer en el Dinamo Zagreb de Croacia. De allí, daría el salto a la Serie A, enfilándose con el AC Milán durante 9 temporadas. Aunque primero estuvo a préstamo un año en el Bari. Puso punto y final a su carrera en la Liga de España con el Celta de Vigo en la campaña 2001 a 2002. Con el AC Milán, Boban conquistaría 9 títulos en total. En cuanto a selecciones, obtuvo el Mundial Sub-20 de 1987 y el tercer lugar de Francia 98. Tuvo 51 presentaciones internacionales y marcó 12 tantos. 9. Davor Šuker. Era el embajador futbolístico de Croacia hasta la aparición de Luka Modrić como estrella mundial. Con los balcánicos había marcado 45 goles en apenas 69 partidos. Tuvo varios logros en su exitosa carrera, entre ellos ser goleador de la Copa del Mundo de Francia 98 con 6 tantos. Jugó 5 temporadas en el Sevilla, 3 en el Real Madrid, siendo campeón de la Liga de 1997, marcando 24 goles. También ganó la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental en 1998, formando parte del plantel madrileño. Posteriormente, pasó una temporada en el Arsenal, 1999 a 2000. En total fueron 240 goles a nivel de clubes en más de 500 partidos. Con su selección, no solo fue campeón sub-20 con la extinta Yugoslavia en 1987, sino que también marcó 9 goles para Croacia en grandes competiciones oficiales, 6 tantos en Francia 98 y 3 anotaciones en la Eurocopa de Inglaterra 1996. 10. Luka Modrić. En una muy reñida lucha con Davor Šuker por el trono de mejor futbolista croata de todos los tiempos, Modrić le saca una ventaja por lo hecho tanto a nivel de clubes como selecciones, pero sobre todo, las distinciones individuales. El Balón de Oro de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Balón de Oro de France Football, el Premio UEFA al Mejor Jugador de Europa y el Premio The Best de la FIFA del 2018. Son solo algunos de los galardones más importantes que fueron la guinda del pastel del mejor año de su vida futbolística.
Con Croacia debutó en 2006 y ya suma 166 partidos internacionales, habiendo marcado 24 tantos. Tras haber disputado 4 mundiales y 4 Eurocopas, Modric no parece querer dar todavía un paso al costado. Brilló en Tottenham, pero vivió la verdadera explosión de su fútbol en el Real Madrid, donde ha conquistado 17 títulos. 4 Champions League conseguidas en 5 años, 2014 a 2018, siendo titular en cada una de esas citas decisivas. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.